Muchas bendiciones para todos. Somos Fe y Poder en Jesucristo, Ministerio Cristiano. Bienvenidos a este programa en vivo. Mi nombre es José Castillo y estoy transmitiendo desde Rialto, en California, Estados Unidos. Y en la distancia, un abrazo de muchas bendiciones donde usted se encuentre. Estamos en los 21 días de Daniel de Victoria Familiar. El tema que me corresponde compartir en este momento es resolviendo conflictos. Y lo vamos a aplicar de manera especial a la familia, al tema de la familia, cómo resolver conflictos, o más bien, resolviendo conflictos con la ayuda, por supuesto, de Dios. En Juan 10:10, el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10 dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué lindo este versículo. Es un hecho muy cierto, amados, que todos nosotros, hablando del aspecto familiar, estamos enfrentando problemas, dificultades, necesidades. Hay aflicciones en nuestros hogares. David lo escribió de una forma muy clara y puntual. En el Salmo escribe y dice: muchas son las aflicciones del justo. O sea, las aflicciones son todas aquellas adversidades, problemas, dificultades, necesidades que podamos estar enfrentando en este día. Esas son las aflicciones. Y David dice, son muchas. Son diferentes. A veces no hemos salido de una aflicción cuando se presenta otra. Y la verdad, amados, que todos nosotros vivimos una vida de aflicción, de problemas, de necesidades. Las hay. Yo tengo las mías en este preciso momento. Pero no solamente se quedó David diciendo que son muchas las aflicciones del justo, sino que terminó diciendo, pero de todas ellas. Oiga, qué lindo es esto, qué importante es. Pero de todas ellas, ¿le librará quién? Jehová. Entonces podemos nosotros contar con Dios. Podemos nosotros buscar a Dios, como dice la palabra: el que busca halla, el que toca se le habla, el que pide se le da. Podemos volvernos a Dios, reconociendo que necesitamos de Él, que necesitamos su ayuda, amados, y poder ver cómo se cumple en nuestros hogares, en nuestras familias, lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay respuesta en Dios a cualquier aflicción, a cualquier dificultad, a cualquier problema. La palabra dice en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, es un hecho muy cierto, amados, que cuando nosotros vivimos o cuando nosotros nos relacionamos en un grupo de personas, en este caso en la familia, siempre, oiga, debemos de estar atentos a esto. Siempre vamos a enfrentar o a desarrollar algún nivel de conflicto. No se pueden evitar. Los conflictos familiares son inevitables. Pregúnteme a mí, que tengo 6 hijos, 5 hombres y una niña, y 9 nietos. Y a esto se añaden las nueras, padres, hermanos, primos, sobrinos, tíos. La familia está llena de conflictos. Una señal o una característica que una iglesia, hablando de la iglesia de Cristo, que un matrimonio, que una amistad es espiritualmente madura, perdónenme, voy a hablar ya específicamente de este aspecto. Una señal que somos maduros es, primero, tome nota de esto, por favor. Es primero que tenemos la voluntad. Primero, la voluntad. ¿Qué voluntad? La disposición, el deseo. Que hacemos lo que está de nuestra parte. Y segundo, la habilidad. La habilidad es la capacidad de hacer algo. Una persona madura espiritualmente es una persona que tiene la voluntad y la habilidad de resolver conflictos. Y en este preciso instante, a través de este tema, Dios nos está llamando a nosotros
a esto, a tener la voluntad y por supuesto la habilidad que Dios da, oiga cómo lo estoy diciendo, que está en Dios, de resolver conflictos. ¿Qué es un conflicto? Vamos a definirlo para que tengamos claro de qué se trata este tema tan importante. ¿Qué es un conflicto, amados? Un conflicto es una actitud. Es una actitud o un acto de oposición o desacuerdo entre personas. Un conflicto es cuando yo tengo una actitud de oposición o de desacuerdo con otra persona. Ahora, esta actitud de estar opuestos o en desacuerdo en algún asunto, en alguna dificultad, en algún problema, en algo que hay que resolver, eso lo que produce, si no se resuelven, es que primero nos quita la armonía. Esa armonía, esa relación armónica. Segundo, nos quita la comunión, o sea, la relación. Tercero, produce, amados, en nosotros inseguridad. Produce en nosotros, amado, oiga bien, preocupación. Produce en nosotros, en cierto modo, amados, una vida tensa, preocupante. Nos quita la paz. Nos quita la paz. Nos quita sobre todo las buenas relaciones. Y este es el punto que debemos de tener entre personas. Los conflictos lo que procuran, lo que causan es que las relaciones se rompan, se quebranten, que no tengamos relaciones, ni mucho menos buenas relaciones con las demás personas. Y en este caso puntual, en el hogar. La pregunta que surge de esto que estoy mencionando en este preciso instante es, ¿cómo están nuestras relaciones en el hogar? ¿Cómo están nuestras relaciones en la familia, entre cónyuges, con nuestros hijos, hermanos, padres? ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Será que habrán conflictos o hubieron conflictos que nos han quitado la armonía, la unidad, la comunión, la paz en la familia? Hay hogares que en este preciso momento son un campo de batalla, donde hay enemistad, pleito, contienda, hasta odio, resentimiento y hasta deseos de venganza. Esto lo hay en familias, entre hermanos, entre padres e hijos o hijos con padres. Pero ¿quién viene a causar todo esto? Lo leímos al principio. El ladrón viene a hurtar, matar y destruir en el hogar. Pero hay una buena noticia en esta oportunidad, usted que está viendo este programa. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor ha venido para restituir, para restaurar todo aquello que el enemigo ha derribado, o destruido en cuanto a las relaciones en nuestro hogar. Por eso, amados, se dice que cuando alguien está en conflicto, cuando hermanos están en conflicto, cuando padres e hijos están en conflicto, muchas veces se entiende que están en guerra. Hay una guerra en la familia. No necesitamos tener guerra contra nuestro enemigo que está afuera. A veces las guerras más fuertes, que causan más dolor, más sufrimiento, están dentro del hogar. Hoy es un día importante para que reflexionemos cómo estamos nosotros en cuanto a este tema de los conflictos. Puede haber enemistad por años entre hermanos o entre padres e hijos que dejaron de hablarse hace algunos años y no se comunican para nada. Hay resentimiento, hay enemistad, hay odio. Y repito, hasta sed de venganza por algo que causó conflicto. Hay gente que en este preciso instante dentro del hogar se mantiene ofendiéndose y haciéndose daño por no estar de acuerdo, por no buscar, amados, reconciliarse, estar en paz, en armonía, en unidad. Oigan, desde la creación podemos ver nosotros cómo la palabra de Dios muestra muchas familias. En la Biblia hay muchas familias que tuvieron ciertos momentos de diferencias,
cierto momento de desacuerdos, cierto momento donde estuvieron en oposición unos con otros, hubieron conflictos, pleitos. Me recuerdo en este momento de un Absalón que quiso matar a su padre y no lo mató porque su padre salió huyendo, el rey David. Oiga, qué fuerte eso. Hubo conflicto entre Esaú y Jacob, ¿se recuerdan? Desde el principio entre Caín y Abel. Hubo un desacuerdo, amados. Hubo un conflicto por cómo Dios había visto la ofrenda de cada uno al punto, oiga, ven que Caín le quitó la vida a su hermano Abel. El deseo de Dios, amados, escuchen esto por favor. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde. Hoy mismo es importante, es necesario que cada uno de nosotros haga lo que le corresponde, lo que está de su parte para resolver esos conflictos que puedan haber en la familia, en el matrimonio, con los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que resolvamos conflictos que puedan haber en este preciso instante? Y estoy hablando a pastores, estoy hablando a líderes, estoy hablando a siervos y siervas de Dios que tienen buena armonía con la gente en el templo, en la iglesia, donde están pastoreando con sus equipos de trabajo, con los miembros de la iglesia, pero pueden estar enemistados, pueden estar pleiteados en el matrimonio, pueden tener problemas de relaciones con sus hijos. Es necesario, amados, es necesario, porque si no resolvemos los conflictos que tenemos, si yo no resuelvo los conflictos que en este preciso instante pudiera tener con alguna persona, y en este caso con mis hijos o mi esposa o con un familiar, estos conflictos, si no han llegado ya, pueden causar que nos ofendamos, pueden llegar a causar que nos lleguemos a hacer daño, de tal manera que podamos entre nosotros, en mi hogar, hasta odiarnos, llegar al punto de tener odio. Y Dios nos guarde, porque ha sucedido en hogares que el conflicto no nos lleve, amados, a causar muerte como Caín le quitó la vida a su hermano Abel. Hasta ahí puede llegar un conflicto. Y alguien puede decir, no, si solamente estamos pleiteados por una tontería, dije algo, o hubo un desprecio, o una mentira. Amados, los pequeños fuegos, escuchen esto, por favor, usted que está viendo este programa. Los pequeños fuegos producen grandes incendios. Grandes incendios. Si no se apagan a tiempo. No tenga en poco una discusión que ha tenido con la esposa y la deja pasar como cualquier cosa. No tenga en poco un desacuerdo que ha tenido con un padre o con un hijo. Porque esto, el enemigo lo puede ir avivando, ese fuego que no es de Dios, a causar un incendio y a causar grandes problemas en el hogar. Al examinar la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la de los apóstoles, y por supuesto la iglesia primitiva, que es nuestro referente como iglesia del Señor, es imposible encontrar que no hayan experimentado conflictos. Nuestro mismo Señor Jesucristo tuvo conflictos. Los tuvieron Pedro, Pablo, Juan. La iglesia primitiva era una iglesia que estaba llena de conflictos. Los hubieron. Sin embargo, y aquí está el punto importante, aquí está la enseñanza de Dios para nosotros. Sin embargo, lo que sí podemos ver es que en algunas de las familias de la Biblia, oiga el contexto que estoy usando, la palabra de Dios, algunas de las familias de la Biblia, podemos ver que algunas de ellas, amados, tuvieron un serio compromiso de luchar con esos conflictos, con la mirada de reconciliarse, de estar en paz y en unidad delante de Dios. Esa es la actitud que Dios quiere de nosotros en este día. Que estemos dispuestos y que recibamos esa capacidad de Dios de poder resolver los conflictos que tengamos en nuestro hogar. Dicho de otra manera, si en la familia
o en cualquier organización, amados, porque esto no solamente es en el hogar. Nos comprometemos. Si en la iglesia, pastor, que usted está al frente, se comprometen a salir adelante, debemos de aprender a resolver conflictos, porque siempre van a haber. Yo los he tenido en la iglesia donde he estado pastoreando. Y hemos tenido que resolver los conflictos. Porque los conflictos son primeramente una enorme pérdida de tiempo. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando alguien está en un conflicto con otra persona, está perdiendo su tiempo. Está perdiendo días, meses o años de vida. Se está perdiendo vida por los conflictos. Una familia no puede lograr, y no estoy maldiciendo, es una realidad. Una familia no va a alcanzar lo que Dios tiene preparado para ella, las promesas que Dios ha dado para ese hogar, a lo que Dios les ha llamado, en otras palabras, si están atrapados en conflictos. Y en el buen salvadoreño, porque soy salvadoreño, para los que están en mi amado país, por estar atrapados en pleitos, estar pleitistas. Los pleitos son conflictos. Lo absurdo, permíteme la expresión, lo absurdo de los conflictos es que muchas veces surgen de algo insignificante, de una tontería, pues, de algo que no tiene sentido. De ahí surgen grandes conflictos, de cosas muy, pero muy, amados, muy pequeñas. Uno de los pleitos de los que yo leí, que no es bíblico, pero que me llamó la atención, fue la enemistad que hubo entre dos familias acá en Estados Unidos. Estas dos familias estaban peleadas o enemistadas por 12 años. Oiga lo que les voy a contar esta historia. Por 12 años estuvieron pleiteados y costó la vida de 12 personas. 3 de una familia, 7 de otra familia y 2 personas que no tenían nada que ver en las familias, que se metieron en el conflicto. 12 personas perdieron la vida. ¿Saben por qué fue el conflicto? Comenzó por un altercado que tenían porque las dos familias reclamaban que les pertenecía un cerdo. Una decía, no, el cerdo es mío, el cerdo es mío. Oigan lo que estoy contando. Y a pesar de que ambas partes creían que su opinión era la correcta, se empecinaban las dos familias que el cerdo les pertenecía. Ninguno de los dos jefes de la familia, ningún miembro de cada familia se puso a pensar que un cerdo, amados, no valía más que la vida de los miembros de cada familia, de esas 12 vidas que se perdieron por un cerdo. Nadie reflexionó, nadie quiso resolver el conflicto, amados. Pareciera que este caso es un caso extremo, sí, pero alguna vez, hermano que está conectado, usted ha tenido un pleito con su pareja, con su esposa, o mujer que estás aquí, ¿alguna vez has tenido un conflicto con tu esposo? Y de repente reaccionamos después de que tal vez han habido ofensas, tal vez tiempo de ni hablarse, y viene uno a reflexionar en lo más profundo del corazón, y uno dice, por una tontería empezamos a discutir. Fue una tontería lo que causó el pleito. Fue algo insignificante que nos ha mantenido ofendiéndonos, enemistados sin hablarnos. Quizás hay matrimonios que están ahorita escuchando esta palabra y han pasado días o semanas enteras sin hablarse uno al otro. Pero si hoy se ponen a meditar, si hoy nos podemos a pensar, amados, ¿qué ocasionó algún conflicto, pleito, enemistad que tengamos en la familia? Vamos a darnos cuenta que han sido cosas que no tienen sentido, que no tienen significado, que lo que ha causado aquello es algo tan pequeño, pero que nosotros lo hemos hecho inmenso. Nosotros lo hemos hecho inmenso.
Nuestra lengua, dice la palabra, amados, causa tanto fuego, tanto incendio, tantas cosas. Hay que examinar algunas cosas y quiero puntualizar esto, es importante. Veamos algunas cosas, amados, que Jesús enseñó. Vamos a ir al maestro de maestros. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la sabiduría pura para poder resolver conflictos. ¿Qué Jesús enseñó, amados, acerca de resolver conflictos? Hay un pasaje. Y repito, si usted está luchando en este preciso instante para llevarse bien, para estar en paz, en armonía, en unidad, en el seno familiar, yo le garantizo que lo que voy a compartir le va a ser de gran ayuda. Si usted está dispuesto, dispuesta, amados, a resolver conflictos, lo que vamos a compartir ahorita le va a ser de gran ayuda. Si usted se acaba de conectar, no ha perdido nada. Vamos a hablar puntualmente de cómo Jesús enseñó acerca de los conflictos y cómo o qué actitud, esa es la palabra correcta, Jesús quiere que tomemos para enfrentar conflictos y vencerlos. Hay un consejo bastante claro y muy sencillo que Jesús dio. Es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo no hablaba cosas tan astrales como nosotros hoy en día. A veces nosotros hablamos tanta astralidad, tanta cosa, amados, que a veces en vez de dar respuestas complicamos más a la gente. Jesús habló de una forma sencilla pero clara, sencilla pero poderosa. Jesús en cosas tan pequeñas que él enseñaba, hablaba grandes verdades bíblicas. En Lucas 12, 57, 59 vamos a leer. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos? Oiga lo que Jesús dice. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Está preguntando. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino. Oiga la ilustración de Jesús, cómo Jesús está hablando del conflicto. Cuando vayas al magistrado, o sea, ante un juez, en el camino, cuando vayas a la corte, ante un juez contra tu adversario, arréglate en el camino con él, le dice. No sea que te arrastre al juez, o sea, que tu adversario tenga la razón. Y el juez te entrega al alguacil. Y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo, oiga lo que Jesús habla, que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta la última blanca. ¿De qué estaba hablando Jesús cuando pone este ejemplo, esta ilustración, amados, tan sencilla, pero tan poderosa? Miremos esto si vamos a ver otros versículos más de cerca para que aprendamos hoy, amados. Oiga bien, lo que Jesús enseñó acerca de cómo enfrentar los conflictos y cómo resolverlos. Hay tres cosas que yo veo en este versículo que nos ayudan a resolver los conflictos familiares en esta oportunidad. Primero, lo primero que yo veo es que todos nos podemos equivocar, que todos podemos estar equivocados en un conflicto. Todos podemos no tener la razón. En el camino, dice Jesús, trata de poner las cosas o de componer las cosas, más bien de arreglar las cosas con tu adversario. Porque dice, porque cuando estés ante el magistrado, ante el juez es imparcial. Dice Jesús que es posible que el juez decida darle la razón a mi adversario, a la otra persona. Y que pueda ser que yo sea el que estoy equivocado en el conflicto. Amados, cada vez, oigan esto, por favor, esto es importante para nosotros. Cada vez que nosotros estamos en desacuerdo con alguien, cada vez que estemos en un pleito, en un conflicto con alguien, lo malo que hacemos es que defendemos nuestra razón, nuestro punto, nuestro argumento, que pensamos que tenemos la razón. Es lógico.
Cuando hay un conflicto, las dos personas, o tres o cuatro de las que hay un conflicto, todas pretenden tener la razón. Y cada quien, oiga bien, defiende su punto de vista. ¿Saben que eso es egocéntrico? ¿Saben que eso es del yo de la carne? Nadie va a mantener una opinión o una posición si cree que está equivocado. Dígame si no. Por eso es que defendemos nuestra posición en los conflictos, porque pretendemos tener la razón. Sin embargo, ¿qué dice Jesús, amados? Y oiga cómo lo voy a mencionar. Ponga atención a esto, por favor. Dice que como una medida de prevención, de precaución y de seguridad, no importa qué tan seguro estoy yo de tener la razón en un conflicto. No debo de olvidarme, debo de considerar que existe la posibilidad, por más razón que yo tenga, por más respaldo que yo tenga en mi argumento, en lo que yo estoy considerando, en lo que yo creo, es posible, amados, que yo esté equivocado. A mí me ha tocado, yo lo he vivido y lo reconozco. A veces yo he pretendido tener la razón y es así, así es, y así es, y así es. Y defiendo a capa y espada, oiga lo que estoy diciendo, mi posición radical, y yo pretendo tener la razón y mantengo el conflicto, mantengo el pleito. Pero de repente me he dado cuenta que yo he estado equivocado. Por eso es necesario ser prevenido. Alguien dijo un día, amados, para los que conocen lo que es el asunto de la medicina, que es mejor usar medicina preventiva que la medicina curativa. Así es esto de la prevención en el Señor también. Así es esto. Jesús dice, cuando vayas en el camino, arréglate con tu adversario. O sea, soluciona el conflicto, porque no vaya a ser que tú, aunque creas que tienes la razón, vas a estar equivocado y tú vas a perder. Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Amados, tengamos cuidado. Por muy razonable que sea nuestro punto en un conflicto, meditemos. Porque la solución de un conflicto comienza cuando uno reconoce que puede estar equivocado, y entonces hay que meditar. Si aquella razón que yo digo tener, si aquel punto que estoy defendiendo, si aquella posición radical que tengo, debo de reflexionar y meditar que es posible que no sea correcta. Ese es el principio para resolver conflictos. Pensar que puedo estar equivocado. No sé para quién es esto, pero es para mí primeramente. La solución en un conflicto familiar comienza cuando reconocemos que podemos estar equivocados. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué tan importante, amados, es que yo tenga la razón en una situación en mi matrimonio? ¿Por qué yo defiendo tanto mi razón en un matrimonio, mi posición? ¿Qué tan importante es tener la razón cuando al fin y al cabo podemos estar equivocados? En el Señor no se trata de quién tiene la razón. Más cuando la razón nuestra no es correcta. Cada uno de los que mencioné, de esos jefes de familia, de la historia que conté, estaban absolutamente seguros de tener la razón. Los dos jefes de familia decían, el cerdo es mío, es nuestro, no es de ustedes. Qué importante era un cerdo, hermanos. Qué importante es tener la razón en algunas cosas que son tan pequeñas que las podemos hacer grandes problemas en nuestro hogar. ¿Sabe que a veces es mejor perder? Porque según yo leo en la palabra, bíblicamente, el que pierde gana. El que pierde su alma a causa del Señor, dice la palabra, el que pierda su vida la hallará. Jesús supuestamente perdió muriendo en la cruz, pero al morir en la cruz no solamente ganó, sino que nos dio la victoria a nosotros también. Yo creo que hubiera sido más sabio entre estos dos hombres de estas familias que perdieron tantas vidas, haber dicho, bueno, me parece que quizás no es mío el cerdo.
No vale la pena pelear por un cerdo. Tal vez pudo haber dicho alguno, no hay que te quede a ti. No, o sea, no nos metamos en problemas. ¿Para qué vamos a estar pleitados por un cerdito? Y esta decisión hubiera salvado la vida de 12 personas, amado. Hermana, hermano, esto es serio. Esto es serio, aunque yo lo diga sonriendo, porque es algo que me trae gozo, vida, me ministra el Espíritu Santo en esta hora. Es necesario, cuando estemos en un conflicto, que reconozcamos primeramente la posibilidad de que estemos equivocados. No se le olvide eso, por favor, porque Jesús lo dijo. Antes de ir con el magistrado, antes de ir a la corte, antes de ver un problema, mira si estás equivocado. Arréglate con tu adversario. Segundo, para resolver conflictos familiares, no hagamos más grande la situación. No seamos, amados, incendiarios. No le echemos más leña al fuego, como dicen en mi tierra. No es correcto hacer más grande el asunto. Un poquito de levadura, dice la palabra, leuda toda una masa. No tratemos, amados, de hacer más grande el asunto. Y a veces nosotros lo hacemos más grande. Esta es una tarea para los seres humanos y aún para los cristianos evangélicos. Es una tarea muy, pero muy difícil. Porque cuando pensamos tener la razón, queremos tener la última palabra también. Que nadie nos gane. Y queremos nosotros ser los últimos en protagonizar en un conflicto. Por ejemplo, empieza una ofensa por aquí, viene una ofensa por allá. Aquí viene otra ofensa aquí. Una mayor, una más grande, el otro por aquí. Y este está ofendiendo, el otro, a ver quién termina el conflicto. Pero con ofensa. No quien lo termina en el sentido, oiga bien, que lo resuelve, no, sino a ver quién lo hace más grande. Ha sucedido eso en los matrimonios. Uno dice una cosita, el otro dice otra, y el otro le saca otra. Y ya empieza aquella intención de hacer sentir mal y hasta herir. Hasta herir con lo que se habla. ¿Qué es lo que sacamos con eso, amados? Porque a veces pensamos que debemos de responder ofensa por ofensa. El famoso dime que te diré. Amados, eso es de la carne. Eso es del hombre, eso es del egocéntrico, eso es satánico. Y ahí está el matrimonio, sumergido, amados, oiga bien, en un conflicto que el enemigo ha levantado, dañándose, ofendiéndose, pero no se resuelve. Quizás se para por un momento y al día siguiente ya está todo el mundo, desde que se levanta la expectativa de qué va a decir la otra persona o qué voy a decir yo. Y si alguien empieza a decir algo, comienza el otro y sigue el conflicto. Y así hay matrimonios que han vivido en conflictos por años y nunca han resuelto los conflictos. Entonces, el hogar es un campo de batalla, pero no contra el enemigo. Es un campo de batalla familiar. Amados, ofensa, daño. ¿Qué sacamos con eso? ¿Qué sacamos con mantener el conflicto? ¿Qué sacamos con hacer más grandes las cosas? Es más, no solamente nos conformamos a nosotros a estar en conflictos en el hogar, en la familia, sino que empezamos a ayudar a otros. Empieza la mamá a agarrar su equipo y empieza a influenciar a sus hijos. Empieza el papá a hacer su equipo y empieza a influenciar a sus hijos. No es que tu papá, no es que tu mamá, tu papá me dijo, tu mamá me dijo, tu mamá hizo, tu papá hizo. Y empiezan los hijos también a formar partido y se hacen dos bandos. Ya el conflicto ya no es de dos. Ya el conflicto es de 3, 4, 5, 10, 20 y empezamos a hablar con la hermana, sí, vieran lo que me hizo fulano, y empieza el otro a hablar con el hermano, sí, la situación está mal en mi matrimonio, y empezamos, amados,
a hacer más grande la situación y a involucrar más participantes en el conflicto, cuando lo que Dios quiere es que nos pongamos de acuerdo con nuestro adversario. Mi esposa puede ser mi adversaria en un conflicto, pero yo tengo que resolverlo con ella. Tengo que buscar la manera, amados, a la manera de Dios, que es la correcta, de resolver el conflicto. No lo hagamos más grande. Tenemos esa costumbre los cristianos evangélicos, y llegamos a la iglesia y empezamos a laudar a todo el mundo. Si viera lo que me pasó, y viera lo que la hermana me hizo, viera el otro hermano el desprecio, y la otra hermana me trató mal, y empezamos a hacer conflictos generales. Y la iglesia se convierte en un campo de batalla, no contra nuestro enemigo. Qué bueno que fuera eso, entre nosotros mismos. Y empiezan a haber enemistades, pleitos, odios, resentimientos. Empieza a haber división, empieza a quebrantar la iglesia. Y sabe que donde hay contienda, hay ira, hay pleito, ahí no mora el Espíritu de Dios. Por más iglesia que seamos de Jesucristo. Ve hasta dónde puede llegar un conflicto. No lo hagamos más grande. ¿Sabe qué dice la palabra? Oiga lo que dice Romanos 12:17, por favor. Romanos 12:17 dice: no paguéis. Esto, amados, ¿por qué lo recitamos tanto y no lo ponemos por obra? ¿Por qué hablamos tanto la palabra de Dios y no la vivimos, iglesia del Señor? ¿Por qué somos tan religiosos que vivimos de apariencias cuando en nuestro corazón hay conflictos, hay pleitos, hay enemistades? Hay pastores que no solamente no se hablan, sino que se odian. Se odian porque una cosa pequeña comenzó un conflicto. ¿Sabe qué dice Romanos 12:17? No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie, lo repito, a nadie mal por mal. Procurad, o sea, si está de mi parte, yo tengo que hacer esto. Procurar lo bueno delante de todos. No paguéis a nadie mal por mal. Cuando uno hace más grande un conflicto, cuando empieza a pagar mal por mal. Cuando empieza uno, a mí no me hacen esto. No saben con quién se metieron, dice la hermana. No, ya, dice la mamá a los hijos, ustedes ya saben cómo soy. Y a mí nadie me molesta, a mí nadie me dice nada. Y el hijo dice, ya sabía, pero mis papás ya me conocen cómo soy. Conmigo no juegan mis padres, no me van a tratar así. ¿Está entendiendo algo? Y empezamos. No paguemos a nadie mal por mal, empezando en el matrimonio, empezando en la relación de padres con hijos, o en este caso si hay hijos que están viendo el programa, hijos con padres. No paguemos a nadie mal por mal. Que dice, procurad lo bueno delante de todos. ¿Sabe cómo es la forma correcta, según Jesús, de vencer las cosas malas? Cuando alguien me hace un mal, hacer un bien. Si alguien me hace un mal, yo hago un bien. Si la esposa dijo una maldición, ¿usted qué debe hacer? Bendecirla, no maldecirla. Si el esposo la maldice, ¿qué debe hacer usted, hermana? Bendecir a su esposo, no maldecirlo. Es que no es fácil. Es que todo esto es en contra de la carne, de nuestro egocentrismo, del yo. Y es ahí donde tenemos que morir. Jesús no pagó mal por mal. Lo crucificaron. Lo apedrearon. Lo latigaron. Lo crucificaron. Y en la cruz del Calvario dijo al Padre, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dios nos perdonó a todos nosotros nuestras ofensas. Dios no nos ha pagado mal por mal. Al contrario, envió a su Hijo para rescatarnos, para perdonarnos. Esto, mis amados hermanos, quiere decir que debemos de ver los conflictos con una actitud. Y la actitud es la siguiente. Escuche lo que voy a decir para no hacerlos grandes. Tome esta actitud. Piense, tal vez no pueda hacer que mejore esta situación.
Tal vez yo no puedo hacer o voy a hacer de mi parte lo que esté para mejorar mi relación, para resolver el conflicto. Pero si yo no lo puedo resolver porque no está en mí, yo no tengo, amados, por qué hacerlo más grande, por qué hacerlo peor. ¿Por qué yo voy a hacer peor un conflicto? Alguien dijo un día, muérdase la lengua. Y de ahí quedó como un dicho. Significa, guardemos los comentarios que van a hacer más grande el conflicto. Guardémonos, amados, renunciemos a una actitud de hacer un conflicto más grande. Dios nos está llamando a resolverlos. No debemos de hacerlo más grandes. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados? El amor lo que hace es que es como una, permítame la expresión, como que usted tira un manto a aquella persona que le ha ofendido. Y ese amor que usted tiene cubre el pecado, la ofensa que le han hecho. Fue lo que Cristo hizo con nosotros. El amor de Dios cubrió la multitud de mis pecados, mis ofensas, mi maldad. ¿Será que necesitamos amar con el amor de Cristo en el matrimonio, a los hijos, a los padres, a los hermanos, para no ser más grandes los conflictos? Cubrir el pecado de mi hermano, de mi esposa, de mi hijo. Aleluya. Y tercero, ya casi voy a terminar. Busquemos el reconcilio. Primero dije, meditar que yo puedo estar equivocado. Amén. Que no siempre voy a tener la razón. Segundo, no hacer más grande el conflicto. Y tercero, por supuesto, amados, buscar el reconcilio, el resolverlo. Fue lo que Jesús dijo, procura en el camino arreglarte con tu adversario. O sea, resuelve el conflicto, resuelve el problema, haz tu parte. Porque cuando hay conflictos en la familia, amados, yo le garantizo, y estoy hablando de lo que se vive en un conflicto, no hay tranquilidad. No hay paz en todos los involucrados, se lo garantizo. Por más que alguien diga que pues yo sigo igual, yo estoy bien y que a mí esto no me afecta, yo sigo mi vida. Mentiras. En el corazón no hay paz. En el corazón no hay tranquilidad. Se lo digo porque yo lo he vivido. Se lo estoy hablando con testimonio de vida. Entonces, si buscamos el resolverlos, sin importar, y este es otro elemento que debemos de tomar en cuenta, muy, muy importante, sin importar quién haya tenido la culpa, porque la actitud humana es, yo no tuve la culpa, yo no voy a buscar reconcilio, yo no voy a resolver el problema, a mí me ofendieron, a mí me hicieron daño, a mí me despreciaron, yo no soy el que debo dar el paso. No, 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 es que no se trata quién tuvo la culpa. Escuche esto, por favor. Esto es importantísimo. Es posible, hermana, que a usted le ofendieron. Y el enemigo le está hablando a su mente y tal vez por alguien con quien compartió, tal vez por esa hermana de la iglesia que le ha dado un mal consejo y que le diga, no se deje, niña. Espere que la busquen para que le pidan perdón. No, 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 no. Hoy Dios te dice, busca tú, procura arreglarte. Procura resolver el conflicto. No importa quién haya sido, quién haya tenido la culpa. Ya sea por orgullo, por enojo, por falta de valentía, por lo que sea. Muchos no resuelven los conflictos porque esperan que otro los haga. Y si Dios está permitiendo que usted vea este programa y escuche esta palabra, es porque Dios quiere que usted, sí, usted que está ahí conectado, usted que está ahí, sea quien busque, que trate de resolver el conflicto. Aunque usted haya sido ofendida, aunque a usted le hicieron el daño, alguien debe de hacerlo. Y Dios le está pidiendo a usted que lo haga. ¿Cuánto habíamos ofendido nosotros a Dios? Éramos enemigos de Dios. Ofendimos a Dios. ¿Y quién dio el paso para resolver ese conflicto que había? ¿Ah? ¿Quién se acercó a nosotros para mostrarnos cuánto nos amaba?
¿Quién dio el primer paso? Fue Dios. Fue Dios enviando a su Hijo. Fue Dios que dijo, yo los amo con amor eterno y voy a prolongar mi misericordia. Fue Dios, no necesitando de nosotros, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Vea quién fue el que dio el primer paso. Un Dios que no necesita de nosotros para nada. Que pudo crear otra estirpe y decir, voy a hacer pedazos al hombre, lo voy a destruir. No más hombres, no más ser humano. Voy a hacer otra creación. Fue Él que nos mostró cuánto nos amaba. Y Él dio el paso para resolver ese conflicto que teníamos con Él. No porque Él hubiera hecho algo, no porque nosotros habíamos hecho lo que no agradaba a Dios, lo habíamos ofendido a Él. Repito, a veces por orgullo, por enojo, por falta de valentía, es que alguien no cede para dar ese primer paso. Hermana, hermano amado, amiga, amigo, hoy es un buen día para que tú des el paso y resuelvas ese conflicto en el que estás, en tu matrimonio, con tus hijos, tal vez con algún hermano, algún padre. Cuando usted da un paso al frente, escuche lo que voy a decir. Cuando usted da un paso al frente para buscar una reconciliación, yo le garantizo que la otra persona también va a ceder. Pero alguien tiene que dar el primer paso. Y si no cede la otra persona, usted lo hizo. Lo que le correspondía a usted según el consejo de Dios. Un cristiano cuenta que a pesar que tenía un compromiso serio con Dios, él y su esposa vivían en constante y serios desacuerdos. Oiga lo que voy a decir. Habían perdido la comunicación y pocas veces podían conversar, porque cada vez que conversaban, esa pareja terminaban en pleito. No sé si usted se identifica con eso. Un día, después de haber tenido una discusión muy acalorada, los dos, en la que parecía imposible ya la esperanza de que realmente se reconciliara esta pareja, él entró al cuarto donde estaba su esposa y se sentó junto a ella. Oiga lo que él hizo. En ese momento, él dice que estaba dispuesto a rendirse y dejar de discutir, de pelear y resolver el conflicto con su esposa. Cuenta el hermano que él se volteó a ella y dijo, ¿quieres que te traiga un poco de té? Oiga lo que le dijo a la esposa después de estar peleando tanto tiempo. Ella dice él que ella un poco sorprendida, porque muy amable llegó él. Ya no entró con aquella cuestión violenta y de guerra. Al ver la amabilidad con la que él le ofreció el té, dice que ella le dijo, eres muy amable, le dijo. Él fue a llenar la taza de té, se la dio y se sentó otra vez junto a ella. Y empezaron a platicar de una forma diferente. Y ocurrió un milagro, amado. Es un milagro cuando hay reconcilio, créanmelo. Ocurrió un milagro de reconciliación. Pero, ¿dónde empezó ese milagro? En la mente y el corazón de él que dijo, ya no voy a pleitear. Hoy voy a resolver este conflicto con mi esposa. Y lo voy a hacer de la manera correcta. Se acercó amable, con amor. No sabemos quién tuvo la culpa de ese problema, pero él dio el paso en la dirección correcta hacia ella. Y luego ella siguió los pasos de él. Si es posible, leímos en Romanos 12:28, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos, amados. Es posible, repito una vez más, que no dependa solamente de mí. Pero voy a dar mi paso. Voy a comenzar. Y cuando yo trate de hacer, amados, vamos a ver cómo Dios nos va a respaldar. Porque si algo que Dios respalda es cuando nosotros caminamos en una actitud de paz, de amor, de unidad, de reconcilio, de perdón. Dios nos respalda. Recuerde, no se trata de quien tuvo la culpa, sino de quien hace lo necesario para resolver los conflictos familiares. 3 cosas hay que hacer para resolver conflictos. Reconocer que podemos estar equivocados. Segundo, no hacer más grande el conflicto. Y tercero,
buscar el reconcilio. Dar el primer paso nosotros. Se escucha tan sencillo, ¿verdad? Pero nos cuesta tanto a nosotros. Y estoy hablando de cristianos evangélicos. Malaquías 4:6, en la primera parte dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Cuando alguien busca resolver conflictos, va a tener todo el respaldo de Dios, porque si hay alguien que anhela, que desea, que quiere que vivamos en paz, en unidad, en armonía, con amor, perdonando, amados, es Dios. Dios está con nosotros. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros y continúa haciéndolo hasta hoy. Hoy tenemos la gran oportunidad de imitar a nuestro Señor y Salvador. Hoy es un buen día